Y vamos a continuar con la próxima instancia de la jornada. Se trata de la primera parte del panel 2. Gracias. Como les decía recién, vamos a continuar con esta jornada. Se trata de la primera parte del panel 2, denominado Transformar la arquitectura financiera global. Esta es la parte 1 de este panel. Ya están prontas las personas que van a subir al escenario. Para profundizar al respecto, vamos a invitar en primer lugar a quien va a moderar esta primera parte de esta mesa de diálogo, así que invitamos a Daniel Kefeli, de la Dirección Nacional de Industrias del MIEM. Adelante, gracias. Vamos a invitar también a quienes van a exponer sobre el tema. Adelante, José Miguel Ahumada, por la Universidad de Chile. Bienvenido. Pueden ir tomando asiento. Mark Swilling, de Stellenbosch University, Development Bank of Southern Africa. Welcome. Invitamos ahora a Jacob Malagueta, de University College London y PCC Etiopía, Reino Unido. Invitamos también a Pedro Rossi, de Unicamp, Global Fund for the New Economy, Brasil. Gracias, adelante. Y para completar este panel invitamos a Andrés Arauz, I3T CPR Ecuador. Gracias. Adelante, moderador. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La idea justamente de este panel es plantear el tema del financiamiento, ¿no?, para estas políticas industriales verdes que queremos impulsar. Y bueno, tenemos referentes de distintos continentes, de Chile, de Sudáfrica, Etiopía, Brasil y Ecuador. Y bueno, la idea es discutir y bueno, plantear los distintos puntos al respecto de la estructura institucional, financiera, y bueno, ver en base a la experiencia de ustedes, en base a sus líneas de investigación, discutir al respecto. Voy a arrancar con José Miguel Ahumada, que bueno, es profesor y también tuvo experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. No voy a ahondar en las biografías de cada uno, después cada uno puede verlo en el programa. La idea que queríamos compartir contigo era, bueno, ¿cómo ves tú, en base a tu experiencia y tus líneas de investigación, qué posibilidades hay de financiamiento para los países del sur global en base a la reestructura que ha tenido el sistema financiero global y también comercial, ¿no? Bueno, hoy tenemos la presentación de Jun Chang al respecto de la OMC, de la parálisis que tiene, y bueno, ¿cómo ves qué espacio en la política hay dada esta coyuntura actual en ese sentido? Muchas gracias. Primero que todo agradecer a la organizadora, saludar a la ministra, saludar a todo el equipo y a todas las compañeras y compañeros que están acá escuchando y discutiendo respecto a estos temas. Voy a medir el tiempo muy disciplinadamente, así que 8 minutos. Bueno, siguiendo con la muy interesante presentación del profesor Chang, yo diría que efectivamente hoy día estamos en un momento en el cual el orden multilateral pareciera dar más espacio para aplicar política.
Ya vimos el caso del bloqueo al órgano de apelación de la OMC, que ha permitido, entre otras cosas, que países como Indonesia, ¿cierto?, pongan un límite a las exportaciones, un export ban que se denomina, lo que también se ha replicado en Zimbabue, en Namibia y en otros casos. También el nuevo escenario internacional está abriendo junto con este bloqueo institucional del organismo multilateral un cambio ideacional, ¿no? O sea, hoy día las políticas que antiguamente parecían que no podían ser nombradas están siendo utilizadas por los mismos países por los cuales tradicionalmente gobiernos se comparan. Digamos, Estados Unidos está aplicando políticas industriales durante lo que fue la experiencia de Biden. El gobierno de Trump está aplicando un unilateralismo arancelario, ¿cierto?, para poder modificar la arquitectura comercial. La Unión Europea está exigiendo mecanismos de transferencia tecnológica, compartir patentes, contenido local y transferencia tecnológica a inversiones chinas. O sea, pareciera ver que hay una apertura en el plano de la discusión de políticas industriales que es muy interesante. Y junto con esto, una crisis del órgano multilateral que anteriormente ponía muchos límites a la aplicación de políticas industriales por parte de los países del sur global. ¿Quiere decir eso de que se está abriendo más el espacio de política de lo que existía durante el periodo de la globalización neoliberal, ¿cierto?, de los años 80, 90, que es donde emergió la discusión del espacio de política? Yo la verdad no tengo mucha claridad al respecto. Y es que cuando uno ve la evolución de la cantidad de políticas industriales, políticas comerciales estratégicas que se han venido aplicando desde hace, digamos, una década más bien, se siguen concentrándose en los países del norte global. O sea, la cantidad de políticas siguen estando en un núcleo en las regiones del norte global y los países del sur global siguen teniendo menor capacidad para aplicar este tipo de medidas. Si esto es así, quiere decir que se abre un problema. Digamos, los países del norte global tienen mucho mayor espacio de política, aplican mucha más política industrial que la que implementamos nosotros. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué existe esta aparente paradoja en la cual los países ricos siguen aplicando política y siendo que pareciera haber un mayor espacio, nosotros no? Y es que yo creo que el espacio de política sigue bastante limitado por diferentes redes multilaterales y regionales, que es donde tenemos que poner el énfasis si queremos, como bien decía el colega Daniel en la presentación anterior, abrir más espacio para los países en vías de desarrollo. Yo creo que hay 5 puntos que habría que poner atención. El primero es que Estados Unidos, si bien bloqueó a la OMC por su órgano de apelación, está aplicando, que duda cabe, un unilateralismo arancelario sobre los países del sur global y sobre el resto de los países, lo que impone un techo objetivo al espacio de política. Por ejemplo, el cobre, de donde yo vengo, una de nuestras principales exportaciones, ¿cierto? Nosotros no nos ponen aranceles para el cobre sin refinamiento o con un bajo nivel de refinamiento, pero cuando queremos pasar a exportar cobre en hoja, cables de cobre, ¿cierto?, un cobre mucho más industrializado, tenemos un techo arancelario gigante quebrando el acuerdo comercial que tenemos como Chile. Eso sucede en otros países también. Entonces, hay una nueva dimensión del policy space que es el techo arancelario que nos ponen los países, en este caso Estados Unidos. Pero también una renegociación unilateral de los acuerdos comerciales. Este unilateralismo arancelario está forzando a que los países se tengan que sentar a discutir nuevas normas de los acuerdos comerciales, exigiendo nuevas normas en materia de propiedad intelectual, exigiendo el famoso screening de inversiones, en pos de limitar ciertas inversiones de algunos países, y estableciendo nuevas restricciones en la posibilidad de establecer políticas regionales de industrialización. Entonces tenemos 2 dimensiones por parte de Estados Unidos, que sería, a mi modo de ver, los techos arancelarios y el forzarnos a renegociar acuerdos comerciales en forma unilateral. Cuestión completamente fuera de lo que se había discutido y negociado en estos acuerdos. El tercer punto es, a mi modo de ver, las acciones que se están haciendo por parte de la Unión Europea. Digamos, la Unión Europea ha lanzado esta diplomacia de minerales críticos, que lo han denominado, y que se ha cristalizado en una ola de nuevos acuerdos comerciales con lo que se está discutiendo hoy día en México, con lo que se llegó acá en la Unión, en el Mercosur y lo que también sucedió en Chile con la ratificación del Acuerdo de Modernización de Chile y la Unión Europea. Este tipo de nueva ola de acuerdos incluyen capítulos de minerales críticos. Y estos capítulos de minerales críticos incluyen, a mi modo de ver, lo podemos discutir, digamos, nuevas restricciones al uso de políticas industriales en nuestras áreas
que son clave hoy día para la transición energética, como los minerales críticos. Restricción a la posibilidad de poner impuestos a las exportaciones, como lo que ha estado haciendo Indonesia, límite al uso de políticas de precios duales, como también sucede es lo que se está discutiendo en México y se aceptó en Chile, aceptación de nuevas restricciones en el plano, por lo tanto, de las compras públicas, otro gran tema en el cual vuelven a aparecer restricciones a establecer políticas industriales en materia de compras públicas. El cuarto punto, pasándonos de lo que están haciendo los países del norte global, ahora lo que ya tenemos es de que los acuerdos comerciales que se firmaron en los 90 del 2000 siguen vigentes, más allá del bloqueo del órgano de apelación en la OMC, los mecanismos de resolución de controversia inversionista-Estado, de los cuales una muy interesante acción y un ejemplo es lo que hizo Ecuador con mi gran amigo Andrés. Estos mecanismos de resolución de controversia Estado siguen bloqueando a muchos países la posibilidad de establecer políticas industriales en materia de inversiones extranjeras y en el cual países como Ecuador y otros países han dado señales al respecto en pos de bypassear ese tipo de instrumentos. Finalmente, yo creo que este tipo de mecanismos hacen que la discusión del espacio de política siga siendo vigente y siga existiendo la posibilidad y la necesidad de abrir la discusión respecto a cómo pasar la discusión de la política industrial de la dimensión nacional a la dimensión multilateral. Cómo podemos, en pos de esa misma agenda, discutir en forma coordinada en la región para que en los foros multilaterales y regionales podamos garantizar ese espacio de política que hoy día, a mi modo de ver, sigue siendo bastante restringido con las nuevas acciones que han implementado los países del norte global. Eso. Bien, muchas gracias, José Miguel, por sintetizar la coyuntura geoestratégica mundial en tan pocas palabras, pero bien ilustrativo creo que un panorama bien exhaustivo de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo y cómo tenemos que posicionarnos en ese sentido. Bien, ahora le doy la palabra a Mark Swilling, que viene de Sudáfrica, también es profesor distinguido en Desarrollo Sostenible y codirector del Centro de Transiciones Sostenibles de la Universidad de Stellenbosch. Y bien, Mark, te voy a pedir en base a tu conocimiento y líneas de investigación de desarrollo sostenible y bueno, puntualmente de las negociaciones desde África, en esta estructura internacional, institucional vinculadas al financiamiento global. Bueno, ¿qué mirada tenés? ¿Qué posibilidades hay en este marco y en las iniciativas impulsadas desde los países en desarrollo para que los países del sur global obtengan financiamiento y lleven a cabo las políticas industriales? Yeah, thank you very much. Gracias. What we need to Lo que necesitamos hacer es tomar los ODS como punto de partida y tomar y aceptar los estimativos de lo que costará realizar los ODS. Y eso sería entre 6 y 7 mil billones de dólares al año. Sería unos 4.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿de dónde provendrá ese capital de lo global? Pero también es la misma pregunta a la que nos enfrentamos en todos los países del sur global. Y esto surge de 3-4 décadas de financiarización que resultó en la acumulación de activos financieros, un equivalente de 400% del PIB. Si lo comparamos con los años 50, era tan solo un 30%. Así que la acumulación de capital en manos de unos pocos en el contexto del reto al que nos enfrentamos. Creo que para poder abordar este reto, y especialmente para cuando pensamos en la movilización y asignación de capital para la infraestructura, así como para capacidades de producción, tenemos que ir más allá de las maneras tradicionales que pensábamos de las finanzas en el último siglo, que es básicamente sobre la premisa de distinguir entre los sistemas públicos y privados de financiamiento. Y esto lamentablemente ha servido bien al proyecto de financialización. Pero para ir más allá necesitamos otro enfoque, necesitamos empezar a entender el sistema de finanzas, que es muy complejo, y un sistema basado en créditos, es decir, más allá del 1970
71 de la norma de oro, no hay propiedad física que subyace a nuestro sistema financiero, a nuestras monedas. El valor de nuestras monedas es lo que acordamos que es. Y como resultado, podemos entender la arquitectura de un ecosistema financiero como una red de diferentes aspectos. ¿Sí? El activo de alguien es el pasivo del otro. Entonces, si podemos mapear este sistema, esto es lo que hemos hecho en Sudáfrica. Es el primer país del sur global que ha podido mapear esta arquitectura del ecosistema financiero. Esto se hizo con la Comisión de Planificación Nacional asignado por el presidente, que nuestro trabajo es pensar en una planificación a largo plazo de nuestro país. Esta comisión, que ha existido hace más de una década, nunca ha abordado la temática de las finanzas. Entonces, hubo una democratización en los 90, pero el sistema financiero ha seguido siendo estructurado y según la historia colonialista y del apartheid. Es necesario un cambio y este análisis, que incluye un informe de más de 300 páginas, brinda las bases para cómo pensar en esto y debe ser una transformación negociada entre los sistemas financieros. Lo que hicimos fue analizamos cuantitativamente cada balance general del país, desde el Banco Central, los bancos comerciales, las instituciones financieras, los fondos, todas las corporaciones y hogares. Y esto nunca se había hecho antes. Entonces, una vez que entendamos cuáles son los activos en los balances generales, podemos pasar al próximo paso y decir cuál es la relación entre ellos, porque esto nos permite entender los flujos financieros. Y esto es importante porque necesitamos entender el por qué. Nuestras economías están cada vez más financializadas y al mismo tiempo la formación de capital fijo y las inversiones y la producción ha disminuido. Esto sigue a que un aumento en inversiones de las capacidades productivas y en infraestructura deben implicar desfinancialización, y esto requiere una intervención normativa para poder garantizar que se logre esta reconfiguración. Entonces, pudimos demostrar, por ejemplo, que si uno quiere si se quiere comprar en Sudáfrica, se necesitan miles de millones de rands. Hay un decrecimiento de inversiones y una reducción en los flujos hacia arriba de capital hacia los hogares más pudientes, que ahora ha estado sucediendo hace 3 décadas. En la bolsa de cambio, las empresas más poderosas han tenido han incrementado los flujos de capital hacia arriba. Entonces, muchos en nuestro país, lo que acabo de decir esto que acabo de escribir aplica a muchos países. Necesitamos un marco de análisis que dice que esto se puede cambiar. Y lo que hacemos en este informe es documentar esto en detalle, que va desde los 80 hasta el presente y incluye 14 recomendaciones. Hay algunas recomendaciones generales, pero necesitamos intervenciones específicas que demuestren las ganancias particulares, como por ejemplo salir de las instituciones de desarrollo a bancos centrales. Esto Y esto no sucede si se gestiona por las políticas. Y estamos hablando de mercados grandes. Menos de 10% de este capital vuelve a la economía real y 45% se va del país. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Si no podemos responder este tipo de preguntas, entonces siempre vamos a estar hablando de que necesitamos capital que provenga de otro lado. Y esto en un contexto en África, esto es aún más bajo que todo el flujo hacia afuera de los pagos. Y hay un decrecimiento en el desarrollo, en la ayuda de apoyo. ¿Cómo entendemos nuestros sistemas financieros? ¿Dónde están los flujos de capitales? ¿Y cómo reconfiguramos todo esto y desbloqueamos nuevos flujos de inversión y capital? Si no hacemos esto, no veo mucha esperanza de que podamos encontrar las finanzas requeridas
medidas para poder impulsar las políticas industriales que tanto necesitamos. Gracias. Bien, muchas gracias, Mark. Bien interesante ese estudio que hicieron en Sudáfrica. Sería interesante si después podemos acceder a ese documento con las recomendaciones, que seguramente haya características comunes en varios países del sur global. Bien, ahora le doy la palabra a Jacob Mulugheta de la Universidad de College London, originario de Etiopía. Y bueno, Jacob, te pido que si podés profundizar en base a tus líneas de investigación y tu trabajo, cómo la cooperación sur-sur puede complementar los esquemas de financiamiento tradicional para promover las políticas industriales en el sur global. Bueno, gracias. Primera cosa que tengo vergüenza que no puedo hablar en español porque mi nivel de idioma es un poco chungo, ¿sí? Pero prometo que la próxima vez en español. Gracias. Well, it's wonderful to be genial in Uruguay. estar en Uruguay. Creo que trabajo en temas de energía porque son una inspiración para muchos de nosotros, la energía renovable y cómo pensar en la transición de una forma que se genere, se autofinancie. Ayer visitamos a la UTE y lo que vimos es una forma totalmente diferente de hacer las cosas y el motivo es porque Uruguay lo hizo a su modo, sin copiar otro modelo. Literalmente desarrolló su propio programa. Un ejemplo, el gas o los combustibles fósiles o la electricidad se utiliza como un seguro, no como una base. Es algo completamente nuevo, nunca lo vi en ningún lugar del mundo. Entonces, es un placer estar aquí. En segundo lugar, esta mañana, cuando la ministra Cardona, cuando ella hablaba, la forma en que abordó la discusión y la resonancia que tiene en Uruguay todo este tema. Y en tercer lugar, el hecho de que la industria energética y los minerales están combinados en Uruguay a nivel institucional es muy interesante. Es una observación que realicé esta mañana en la forma que esto también crea espacios comunes. La discusión tiene que ver con la industrialización verde en un mayor contexto, cómo vemos esta colaboración sur-sur y qué pasa con la inversión. Lo que puedo decir es que África intentó industrializarse, así lo hicieron los países, Etiopía, Zimbabue y otros países. Siempre ha habido intentos o un sueño. El desafío es que cada vez que suceden estos intentos, hay un cuello de botella y ese cuello de botella suele ser externo. O podemos culpar a las políticas exteriores. Pero en general, cuando hablamos de financiamiento, hay una tendencia. Tienen programas que de alguna manera socavan cualquier intento de desarrollo. Y lo que ha sucedido bajo el peso de estas estructuras, el intento inicial de construir instituciones o sus propias entidades estaban mal pensadas. Hoy tenemos universidades e instituciones que son más débiles de lo que eran antes.
Entonces, no es una falta de intentos, sino que las condiciones que reinaban en el continente no eran buenas. En tercer lugar, la postura de África es una paradoja. Es una región con una población muy joven. Estamos hablando de 60-70% menores de 30. Tenemos muchos jóvenes. También está más energizada. Quizás vean lo que ha estado sucediendo en Kenia. El gobierno Kenyatta introdujo un impuesto sin razón y la respuesta que obtuvo de la población joven fue significativa. Y esto, las nuevas generaciones están frustradas, pero son mucho más energéticas, se movilizan mucho más. Eso es algo que debo decir. Esto habla de alguna manera. La población está colapsando, quizás lo hayamos visto en otros sitios. No sé a qué parte del mundo se refieren. Claramente no se refieren al sur, donde hay una nueva generación, y ese será el futuro de los recursos humanos. También en el 40% de las energías están en África. Y también los minerales, tenemos una variedad y una cantidad de minerales cercanos al 15%, pero también hay nuevos descubrimientos que suceden en África y en América Latina. Entonces, el tema es, la región tiene sus recursos, pero el desafío es lo que decía Mark, la capacidad de encontrar nuevo financiamiento o socavan a los recursos que de alguna manera son compatibles con las prioridades de los gobiernos africanos. A menudo escuchamos que el dinero público puede destrancar o atraer determinada cantidad de dinero del sector privado. Esto es algo que tiene que ver con los riesgos y los argumentos. La línea de base es de dónde vienen los recursos para la transición en África. Tienen que venir de nosotros mismos. Hoy veíamos la ayuda y está disminuyendo. Comenzó con Trump y ahora todos los países están restringiendo sus aportes. No es una opción para los países de África que busquen fuera de sus fronteras. Yo creo que la solidaridad y la necesidad de colaboración sur-sur, porque la agenda política ya está establecida. Hay una tensión bastante clara. Y el norte, los países del norte están jugando con dos potencias, Estados Unidos y China. No se han manifestado muy interesados en equilibrar o desarrollar relaciones más equilibradas con el sur. Entonces, la colaboración debe realizarse diferente. Uno, el financiamiento, ya hablamos, BRICS y otras instituciones, otras posibilidades, o quizás estos recursos. En segundo lugar, es el aprendizaje de las políticas. ¿Qué lecciones aprendimos de la experiencia de Uruguay, quizás, que podamos llevar a Sudáfrica? ¿Qué puede funcionar y qué no puede funcionar? En tercer lugar, la generación de capacidades. En África hay una necesidad de abrir aún más esto hacia América Latina y hacia Asia. Esperamos que se desaten nuevas conversaciones y que esta colaboración sur-sur
tal como lo intentó el nuevo orden económico, no funcionó. Quizás estemos frente a un nuevo mundo hoy. Una agenda colaborativa, solidaria, debe ser reformulada, pero esto es algo que debemos realizar. Bien, muchas gracias, Jacob. Le doy la palabra a Pedro Rossi, que es profesor asociado del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas y vicepresidente del Global Fund for the New Economy. Tal vez rescato de algunas apreciaciones de Jacob vinculado a esto de los impulsos de la política industrial y cómo los países del sur global todavía no han logrado algunos, ¿no? También consolidar una política firme. Y bueno, en el caso brasilero, ¿no? En base a tus estudios también, cómo identificás los avances que se han logrado en base a los impulsos de los gobiernos de izquierda y bueno, actualmente también con la nueva estrategia de política industrial, ¿cuál es tu visión y cómo ha avanzado en ese sentido Brasil? Gracias. Voy a hablar en portuñol, no sé cómo hacen con la traducción. Quiero agradecer en nombre de la ministra, de Daniel, por la invitación, por la increíble iniciativa y decir que hablo en nombre del Global Fund for New Economy, Fundo Global para una Nueva Economía, que tiene como misión ayudar un movimiento para una nueva economía global, ¿sí? Y pensamos que hoy hay una oportunidad muy grande de tener nuevas utopías, nuevas propuestas, un nuevo paradigma económico. Creo que en 10 años podemos mirar para atrás y ver qué desorden que vivimos hoy, qué disruptivo, qué cosas están aconteciendo aquí que es tan distinto. Pero hoy estamos en el día a día de la política, de las noticias, eso, y no vemos eso. Pero es muy disruptivo lo que vivimos hoy. Creo que vivimos momentos como este en los años 70, en los años 30, que son momentos de transición de una determinada orden global para algo distinto, ¿sí? Y son momentos que duran mucho tiempo. Tenemos un periodo liberal con hegemonía de la Inglaterra, después una gran crisis de entreguerras, 2 guerras, y demoró 2 guerras y una gran crisis financiera para la libra ser sustituida por el dólar. Es un largo momento, ¿no? Y después tenemos una orden global regulada después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 70 fue una transición para el neoliberalismo y la globalización. Y mi pregunta es, con los datos que vimos de profesor Hajun sobre América Latina y África, nosotros fuimos los perdedores de la globalización, ¿no? Nos inserimos por la perna financiera y no por la perna comercial y productiva, como los asiáticos lo hicieron. Y la pregunta es, para esta nueva orden que vamos a construir, ¿podemos tener un mejor lugar? ¿Sí? Y podemos pensar en desarrollo, podemos pensar en una otra forma de inserción que no sea totalmente subordinada. ¿Sí? Entonces, para mí esta es la gran cuestión. ¿Cómo pensar en el largo plazo, cómo pensar en construir algo desde el sur que nos posicione de una manera distinta? Si no vamos a perder un otro momento histórico y nos quedamos más atrás, más atrás. Y me gustaría hacer un comentario sobre climate finance, las finanzas climáticas, y después un breve comentario sobre Brasil. Las finanzas climáticas, en la forma que se ve en toda parte, falta algo fundamental que es el desarrollo, ¿sí? Tanto en el mainstream de la finanza climática como también en algunas visiones progresistas. Y si hablamos de finanzas climáticas sin hablar de desarrollo, vamos a caer en el colonialismo verde, ¿sí?
Muchas veces el framing de la finanza climática es algo como solidaridad del norte global, la necesidad de haber más recursos para el sur para que nosotros hacemos la transición, pero no se pregunta cómo esos recursos pueden generar nuevas dependencias, ¿sí? Y no es solo deuda, es también dependencias, nuevos fluxos de importaciones. Estamos hablando de desarrollo, ¿sí? Y cómo invertir este discurso. Mira, y mismo los círculos más progresistas se habla también de la necesidad de más recursos y de la protección de las comunidades locales, que es muy, muy importante, de la naturaleza, de la protección, pero no hay contradicción en desarrollo, en transformar y proteger, ¿sí? Me gustó mucho oír sobre Samir Amin, pero aquí en Latinoamérica también tenemos Prebisch, Furtado y toda una tradición sobre eso. Y Furtado tiene la frase que dice que el subdesarrollo no es un camino para el desarrollo o para los países avanzados. Es una otra cosa. Es una relación de dependencia, de asimetría, de poder. Entonces tenemos que quebrar con el ciclo de desarrollo. Y el desafío verde es un desafío tremendo, es único, porque están a decir para nosotros, subdesarrollados, que ahora tiene que desarrollar, pero tiene que respetar eso. Nadie lo ha hecho así. Y el desafío a nosotros es muy, muy, muy mayor. Entonces, tenemos que considerar eso y cuando pensar en una arquitectura financiera, cuando pensar en finanzas climáticas, inserir el desarrollo y las necesidades, las asimetrías que el sistema global tiene para que la discusión sea puesta. Esa es mi contribución. Creo que mañana vamos a discutir mucho en ese sentido. Como una perspectiva del sur global tiene que tener este elemento, ¿sí? Cómo incorporar las cuestiones de desarrollo. Y creo que Brasil está en un momento muy oportuno. Yo también hablo como consejero de Lula en el Conselho Sustentable Social de Desarrollo de la República Federativa de Brasil, que es fantástico porque la sociedad civil está allí representada para discutir el desarrollo y dialogar con Lula y sus ministros. Y creo que en Brasil hay visiones muy interesantes sobre todo eso que hablamos, ¿sí? Se mira la transformación ecológica, se mira la nueva industria, como está aquí Verena, pero todavía falta una conexión y todavía falta la integración regional que necesitamos tanto en un mundo que está fragmentado, que está en guerra, hay una guerra comercial en curso, y necesitamos pensar más profundamente esta conexión regional y el sur global. Termino diciendo solo una cosa. Me gusta mucho, Marc, que trouxe sobre cómo alocar los recursos. Es la gran cuestión que tenemos. Y creo que las finanzas públicas son subestimadas. Con el paradigma neoliberal no hace creer. Hay muchas cosas que podemos hacer, tanto al nivel de la renta, con la tasación de los ricos, cuanto al nivel de la riqueza que hablas, del sistema financiero, y movilizar esos recursos para investimentos productivos. Entonces, tenemos que cambiar el mindset, el paradigma con el cual se piensa las finanzas públicas, la austeridad, etcétera, y venir con un nuevo discurso sobre... Necesitamos una nueva economía también en la ciencia, en la narrativa, en los valores y en la organización social. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, le doy la palabra a Andrés Arauz, economista e investigador senior del Center for Economic and Policy Research y del think tank I3T. Y fue ministro de Conocimiento y Talento Humano y director general del Banco Central de Ecuador. Bueno, en esta
comentarios y opiniones respecto a la reconfiguración del sistema financiero internacional. Quería consultarte, Andrés, sobre qué soluciones innovadoras en el financiamiento percibís vos para afrontar estas restricciones, estas limitantes que hay en el sistema internacional actual y las restricciones fiscales que los países del sur global enfrentan. Y bueno, en base también a manifestaciones de canje de deuda por ambiente como Colombia. Bueno, sí, si podés ilustrarnos al respecto y comentarnos en ese sentido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Daniel, a todo el equipo uruguayo, ministra. Gracias también por la invitación. Sabes que a mí cuando hablamos de política industrial y financiamiento, me gusta que primero tenga la discusión los ingenieros, los científicos, los meteorólogos, etcétera, para que luego tengamos la discusión sobre finanzas, porque si no, me dicen, no, es que no hay dinero y se acaba la discusión. Y realmente tenemos unos desafíos mucho más grandes que sobrepasan la discusión sobre la disponibilidad presupuestaria, que debería ser la consecuencia de los grandes acuerdos a los cuales lleguemos. Por eso me gustó mucho lo que mencionó Marx sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, primero tenemos los objetivos, lo hemos acordado como humanidad, y bueno, ahora sí, consigamos los 4 trillones al año que nos faltan, y que vamos a ver que sí los podemos conseguir, pero ya que tenemos claros nuestros objetivos. Yo tengo unas notitas preparadas, va a ser muy rápida la intervención, pero yo quiero hablar sobre el tema de financiamiento innovador y política industrial, pero siempre desde el marco de lo que mencionó Pedro, ¿no? Entendiendo que estamos en una lógica de jerarquías, es decir, la jerarquía monetaria, tecnológica, de poder político, de las asimetrías en el marco multilateral, etcétera. El sur global no puede pensar que, como decía alguien más temprano, el mundo es plano. Sí, aquí venimos de una historia del colonialismo, del poscolonialismo, del neocolonialismo y de nuevos colonialismos contemporáneos. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta y por eso planteo desde la jerarquía, en este caso, del dinero. Algo que lo sabemos todos, nosotros tenemos que buscar cómo optimizar nuestras balanzas de pagos. La restricción externa sigue estando ahí todos los días, y lo podemos ver ahora al lado acá en Argentina. Sí, o sea, es inmediato, es una cuestión, una restricción permanente que tenemos que enfrentar y una de las lógicas con las cuales debemos construir financiamiento innovador es cómo mejorar nuestras posiciones de balance de pagos para lamentablemente tener que contar con divisas que nos permitan tener capacidad de expansión monetaria para destinarla a los fines productivos. Y ahí comienzo con una de las alertas más grandes que quisiera que todos recordemos y salgamos de acá con esta idea, y es que es indispensable la regulación a los flujos de capitales. Mencionó Marc la financiarización. Estamos en una hipertrofia financiera en donde estamos vulnerables a que en cualquier momento se seque el capital financiero y tengamos que ser expulsados básicamente del sistema. Y una de las alertas más grandes que yo pudiera plantear en estos momentos específicos es el Genius Act, que acaba de ser aprobado hace un par de meses en los Estados Unidos y que básicamente faculta a las corporaciones, incluyendo las Big Tech, las grandes tecnológicas, de emitir sus propios stablecoins, sus dólares, en donde básicamente pasan a ser megabancos de la noche a la mañana, grandes corporaciones como Google, como Meta, como Facebook, lo cual facilita estructuralmente la fuga de capitales. Ya no tienes que tener una cuenta offshore en Caimán o en Panamá o en Uruguay, sino que la puedes hacer directamente en tu celular. Y eso hace que la fuga de capitales se vuelva crónica y dirigida directamente a los Estados Unidos, a las grandes tecnológicas. Así que la hipertrofia financiera, la concentración de la riqueza y esta subordinación nos va a generar un riesgo muy grande y el sur global no está hablando sobre el riesgo de los stablecoins corporativos que van a entrar en vigencia en pocos días nada más, ¿no? Segundo, hay un tema alrededor de la regulación financiera, sistemáticamente hablando, tanto internacional como doméstica. Y es que partimos metodológicamente de un marco analítico que fue construido luego de la posguerra
pero que se ha ido financiarizando inclusive las metodologías. Por ejemplo, la normativa contable, las normas internacionales de información financiera, se han financiarizado. En los balances ya no podemos ver cuántos trabajadores hay en una empresa o su acervo de maquinaria y equipo, porque solo está $1, un valor monetario. Y eso impide a que se pueda ejercer una política pública industrializadora, productivista, etcétera. No podemos medir la productividad de nuestras empresas porque solo tenemos valores monetarios. Entonces eso significa que tenemos que ir alterando cómo se debe regular a las finanzas nacional e internacionalmente, inclusive metodológicamente. Luego, tenemos los términos de intercambio. Obviamente, decía el secretario de la Presidencia en la mañana, tenemos que en el corto plazo seguir exportando lo que estamos exportando y mejorar nuestras condiciones para con eso ver cómo lo reorientamos hacia nuevos sectores, nuevas industrias. Y creo que es indispensable que hablemos ya con seriedad, con madurez, con responsabilidad de los clubes de países exportadores. O sea, en América del Sur, en una serie de commodities, nosotros podemos tener un poder de mercado planetario significativo, más aún si nos unimos a nivel del sur global, por ejemplo, con los países de África, en términos de minerales, en términos de la carne, en términos de la soya, en términos de muchos otros commodities. Tenemos que expandir mercados con certificaciones de logística, aplicar para arancelarias inteligentes y algo muy importante en época contemporánea. Hay que evitar que nos sancionen unilateralmente. Suena casi cómico decirlo, pero eso es una realidad de ahora. Tenemos países vecinos, hermanos, que les sancionan y les bloquean el acceso a toda la divisa. ¿Sí? En el caso de Brasil, le están apegando directamente a sus exportaciones, pero también de Sudáfrica, y no por violar derechos humanos, sino simplemente por establecer políticas a favor de la democratización de la propiedad. Entonces la cosa está grave. En términos innovadores, tenemos que impulsar colectivamente una mayor emisión de los derechos especiales de giro, que solo en el 2021, por ejemplo, para Uruguay significó $500 millones directo a la vena, nuevos recursos sin nuevo endeudamiento. Tenemos que reciclar las reservas de América Latina, que suman $700 mil millones y que por las normas de Basilea y de la metodología del Fondo Monetario Internacional están obligadas a ser invertidas en instrumentos AAA solo en las monedas de reserva de los países del norte. Pero si lográsemos nosotros una parte de esos recursos, reciclarlos y reinvertirlos en las instituciones nuestras de la región, tuviéramos disponibilidad de liquidez inmediata en el corto plazo, pensando solo, por ejemplo, en el 10% de eso. No se diga si tenemos mecanismos más creativos para apalancarlos más. Y eso es las reservas oficiales, porque los capitales privados, por ejemplo, los fondos de pensiones, la banca privada y los fondos de las élites de nuestros países pueden estar sumando 1 millón de millones, lo que en inglés le dicen 1 trillion, ¿sí?, de dólares que están depositados en el exterior. Así que recursos hay. Finalmente, temas de liberar divisas a partir de los sistemas de pago regionales. Aquí mismo en Uruguay, cerquita, tenemos al ADI y el Convenio de Créditos Recíprocos, un instrumento que funciona, pero que lo hemos ido abandonado en favor de la institucionalidad de los bancos corresponsales. ¿Quién se ha beneficiado de eso? JP Morgan y los grandes bancos. Y concluyo recordando un instrumento poderoso, muy poderoso, que se adelantó quizás a su tiempo, que fue el Banco del Sur. Esta importantísima iniciativa de no solo financiar a cada uno de los países en función de su proyecto país o plan país o cartera país, sino en financiar proyectos verdaderamente regionales, cadenas de valor en función de grandes objetivos, la soberanía alimentaria, energética, sanitaria, la soberanía de la infraestructura y la soberanía del conocimiento, porque el principal lugar donde nos hemos quitado policy space es acá en nuestras mentes. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Muy interesantes las presentaciones y mucho para discutir y debatir entre nosotros. Me parece que
tiraron varios puntos para seguir discutiendo a nivel en el día de hoy y en el día de mañana. Agradecerles a todos por la atención y bueno, seguimos con el siguiente panel que sigue hablando respecto a la reforma de la infraestructura financiera global. Muchas gracias.